Ahí le voy a compartir, doctor, ya logré subir, ¿cómo se llama? Del 2. Sí, sí, Ya, vamos a ser un poco más breves porque nos va a faltar la hora. ya, ok, doctor. Acá. ¿Se logra ver, doctor? ¿Sí se ve? Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, el caso que hoy día tenemos que poner en mi grupo es el caso Cordero Bernal versus Perú, doctor. Los integrantes somos Víctor Guamán Ochante, Luis Ángel Lucano Obando, Alfredo Sedano David, Over Quispe Sucari, Miguel Noriega Viray, y quien le habla Jesús Zúñiga Delgado, doctor. Ahí le dejo para que pueda usted tomar la pantalla. Ya. ¿Ya? Ya, ok. Ok, doctor, muchas gracias. Prosiguiendo con la exposición, ¿no, doctor? Bueno, el caso es, como ya lo mencioné, Cordero Bernal versus Perú, ¿no? Que fue mediante la Corte de Derechos Humanos, esta sentencia el 16 de febrero del 2021, ¿no? Estos hechos, bueno, se relacionaron con la presunta responsabilidad internacional, ¿no? De Perú, ¿no? Por falta de garantías procesales durante un proceso disciplinario contra el juez Héctor Fidel Castro Bernal, que culminó con la separación de su cargo, ¿no? En resumen, este suceso fue en 1994, ¿no? Donde el señor fue designado juez provisional en el cuarto juzgado penal de la provincia de Huánuco. Posteriormente, después de 7 meses, ¿no? La presunta víctima recibió una instrucción de hacerse cargo del primer juzgado penal de la Corte Superior de Huánuco, ¿no? Como parte de estos asuntos recibidos por el primer juzgado, el señor Héctor conoció de una causa relacionada con la detención de 2 personas que piloteaban una avioneta, ¿no? De matrícula colombiana, ¿no? Que tuvo un proceso por un delito de tráfico ilícito de drogas, ¿no? Esto sucedió, por decir, en junio de 1995, ¿no? Donde las personas procesadas solicitaron la libertad incondicional en junio del mismo año. La presunta víctima, o sea, declaró fundada la solicitud. Unos días después de emitir dicha resolución, se dio por concluido el encargo del señor Héctor a cargo del primer juzgado, ¿no? A raíz de esta dicha resolución, donde se inició un proceso disciplinario en contra de estas presuntas víctimas, el cual arrojó supuestas irregularidades en cuanto a la gestión del primer juzgado, ¿no? Así como en la libertad incondicional otorgada en octubre de 1995. El presidente del Consejo Ejecutivo de este Poder Judicial aprobó la destitución del señor Cordero Bernal, donde la presunta víctima presentó posteriormente un escrito de descargo, ¿no? Ante el Consejo Nacional de la Magistratura, cuestionando así la decisión, pero sin embargo ninguna de estas prosperó. Finalmente el señor Bernal presentó un recurso de amparo en contra del Consejo de dicha magistratura, ¿no? Lo cual fue declarado improcedente en noviembre de 1996. Decisión que fue confirmada
durante el recurso de revisión en septiembre de 1997, donde posteriormente las autoridades señalaron que, si bien las irregularidades de este Consejo Nacional de la Magistratura son inapelables, era procedente cuando no se hubiera garantizado el debido proceso, ¿no?, en los asuntos supuestos que se actuaban en el caso concreto. Tomando en cuenta lo anterior, en noviembre de 1998, la presunta víctima presentó una petición inicial ante la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. Posteriormente, en agosto de 2019, después de diversas actuaciones, la Corte Internacional de Derechos Humanos envió este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde hasta ahí no se violaron ningún artículo, ¿no? El fondo de esta independencia judicial y garantías judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la víctima alegaron que la remoción del cargo del señor Bernal fue un acto contrario al principio de independencia judicial y a la garantía de inamovilidad del cargo. Por otra parte, afirmaron que la decisión no ofreció una debida motivación y que esto se violó en el principio de aplicación de la ley sancionatoria, más favorable debido a que para la fecha de los hechos el Estado contaba con dos cuerpos normativos que no permitían sancionar a la presunta víctima, y ante tal supuesto las autoridades decidieron sancionar a través del medio más grave. Posteriormente, el Estado argumentó que el caso no implicó una libre remoción del cargo, ya que la sanción estaba plenamente prescrita en el ordenamiento legal interno y que durante el proceso se respetaron las debidas garantías. Posteriormente, las consideraciones de la Corte a las que llegan, ¿no? Los jueces cuentan con garantías específicas debido a la independencia necesaria del Poder Judicial, lo cual ha entendido como esencial para el ejercicio de la función judicial como parte de estas garantías. De la misma manera se encuentra un acuerdo de proceso de nombramiento a la inamovilidad en el cargo y a la garantía contra posiciones externas. La garantía de estabilidad e inamovilidad en el cargo implica a su vez, uno, que la separación de los jueces en sus cargos debe obedecer exclusiva a las causales permitidas, ya sea por medio de un proceso que cumpla con el término de su mandato. Dos, que los jueces solo pueden ser destituidos por falta de disciplina grave o incompetencia. Tres, que los procesos se deben resolver de acuerdo con las normas del comportamiento judicial establecidas y mediante procedimientos justos que aseguren la objetividad e imparcialidad según la Constitución o la ley. C. La precisión de una norma sancionadora de naturaleza disciplinaria puede ser diferente a la requerida por el principio de legalidad en materia penal, por la naturaleza de los conflictos que cada una estaba llamada a resolver, de modo que los problemas de indeterminación de un tipo disciplinario no pueden ser examinados en abstracto, sino a la luz de la motivación del juzgador al momento de su aplicación. De esta aplicación de un tipo disciplinario abierto no constituye en principio una violación al derecho al debido proceso, siempre que se respeten los parámetros jurisprudenciales que se han de definir para tal efecto. La normativa de igual forma orienta al juzgador disciplinariamente a jueces y juezas de buscar la protección de la función judicial al evaluar
el desempeño de los jueces en el ejercicio de sus funciones, de modo que al aplicar normas disciplinarias abiertas o indeterminadas que exijan la consideración de conceptos tales como el decoro y la dignidad de la administración de justicia. Es de la misma forma indispensable tener en cuenta la afectación que la conducta examinada podría tener en el ejercicio de la función judicial, ya sea positivamente a través del establecimiento de criterios normativos para su aplicación o por medio de un adecuado razonamiento e interpretación del juzgador al momento de aplicar la ley. A continuación, mi compañero, doctor Alfredo Sedano. Doctor, buenas noches. Continuando, voy a coger el punto D. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el derecho suministra y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. Por tanto, las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. El artículo 9 de la Convención se refiere al principio de legalidad y al principio de aplicación de las leyes sancionatorias más favorables. Este último indica que no es posible imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito y que sí, con posterioridad a la comisión del delito, ¿no?, la ley dispone la imposición de una pena más leve. El delincuente se beneficiará por ello. La Corte ha entendido que debe interpretarse como ley más favorable aquella que, primero, establece una sanción menor. Segundo, elimina la consideración de una conducta anteriormente sancionable o, tercero, crea una nueva causa de justificación de inculpabilidad o de impedimento a la operatividad de la sanción y que éste no constituye un listado taxativo. Conclusiones, ¿no? La Corte consideró las resoluciones dentro del proceso disciplinario en contra de la presunta víctima. Sostuvieron coincidentemente que el cargo del señor Cordero fue irregular y que la libertad incondicional otorgada no ofreció una adecuada valoración de los medios de prueba, por lo que el Estado había ofrecido una motivación suficiente para acreditar que las conductas constituyeron una falta grave. Además, el tribunal consideró que la sanción impuesta al señor Bernal fue proporcional, atendiendo a que su actuación había comprometido la dignidad del cargo en cuanto al principio de aplicación de la ley sancionatoria más favorable. La Corte consideró que dicho principio no era aplicable en el caso debido a que una de las posibles leyes para sancionar derogó a la segunda, por lo que no había dos leyes sancionatorias. La protección judicial, ¿no? La Comisión Internacional de Derechos Humanos y la víctima afirmaron que la Constitución peruana disponía que las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura no eran impugnables y que solo procedía el amparo en caso de violaciones al debido proceso, por lo que no existía un recurso para revisar los fallos sancionatorios. El Estado sostuvo que el hecho de que los órganos independientes intervengan en el procedimiento de destitución justificaba la ausencia de un recurso de revisión. En tal sentido, la Corte considera que, primero, los estados deben garantizar un recurso judicial sencillo, rápido o efectivo ante juez o tribunal competente. Además, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si ha incurrido en una violación a los derechos humanos o proveer lo necesario para remediarla. Y finalmente, la segunda conclusión dice: la Corte concluyó que el análisis
de la efectividad de los recursos no depende de una eventual decisión favorable a los intereses de las presuntas víctimas y que las decisiones a las cuales arribaron los jueces de amparo no resultaban manifiestamente arbitrarias o irrazonables. Por lo anterior, la Corte consideró que el Estado no era responsable internacionalmente por violar alguno de los derechos reconocidos en la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. Reparaciones, ninguna. Las conclusiones del caso que nos tocó exponer, doctor, el caso Cordero Bernal versus Perú. Muchas gracias. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Bueno, también nos dice que el 16 de febrero de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante la Corte o este tribunal, dictó una sentencia mediante el cual declaró que la República de Perú no es responsable por la violación de las garantías judiciales, según el artículo 8 de la Convención Americana. Al principio de legalidad, el artículo 9 de la Convención Americana, los derechos políticos, artículo 23 de la Convención Americana, y la protección judicial, artículo 25 de la Convención Americana. En perjuicio del señor Héctor Fidel Cordero Bernal, en el marco del proceso de destitución de su cargo, el juez penal y del recurso de amparo interpuesto contra la decisión de destitución. También nos dice que la Corte encontró que la Constitución peruana disponía que las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura eran inimpugnables y los jueces interpretaban en contra a ellas. Solo procedía el recurso de amparo por violaciones al debido proceso. En efecto, el señor Cordero Bernal interpuso un recurso de amparo, el cual fue declarado improcedente en primera y segunda instancia, por considerar que la decisión que lo destituyó daba cuenta de un amplio examen de lo actuado en el procedimiento disciplinario y se encontraba suficientemente motivada. Posteriormente, el Tribunal Constitucional consideró que el proceso disciplinario garantizó el debido proceso y declaró infundada la acción. De modo que los jueces de amparo examinaron la decisión optada por el Consejo Nacional de la Magistratura y concluyeron que estaba debidamente motivada y que no se había violado el derecho del debido proceso. A juicio de la Corte, las conclusiones a las cuales arribaron los jueces de amparo no fueron manifestantemente arbitrarias o irrazonables. En consecuencia, la Corte concluyó que el Estado de Perú no violó el derecho de protección judicial contenido en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. Bueno, doctor, eso sería todo, ¿no? Y digamos que se archivó el caso. Al no haberse establecido la responsabilidad internacional del Estado, la Corte resolvió que no procedía a pronunciarse sobre costas y gastos y ordenó el archivo del expediente. Doctor. Bien, muchas gracias. El siguiente grupo, por favor. Buenas noches, doctor y compañeros. Somos el grupo número 4 y el tema que nos toca abordar en esta exposición es la masacre de Barrios Altos. Los compañeros que conforman el grupo son Milagros Yactayo, Guido Neira, Miguel Carpio, Justo Villano y quien les habla, Mirza Alvarado. Ok, ya tomé foto. Ok, doctor. Adelante, Justo. Profesor, buenas noches, compañeros todos. Prosiguiendo con la exposición, voy a continuar señalado con el punto y el tema a tratar.
Según la información recibida, sabemos que entre el 1980 al 2000 en nuestro país ha estado sumergido en una época álgida de terrorismo, debido a que los grupos armados de Sendero Luminoso, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, el MRTA, realizaban acciones delincuenciales de matanza de personas, de bienes públicos y otros, con el fin de infundir terror en la población. Y respecto a este hecho conformado, la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el año 2003 efectuaron un informe, un lamentable saldo de que en aquellos años han perdido la vida más de 69.280 personas, sin distinción de sexo, edad, varón, mujer, niño, ancianos. Y la violación flagrante a los derechos humanos por parte de esos grupos extremistas, así como también atribuibles de algunos actos a miembros del gobierno de turno, en ese entonces dirigido por el señor Alberto Fujimori, quien conjuntamente con altos mandos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas habrían formado un grupo élite denominado Grupo Colina, grupo paramilitar de aniquilamiento conformado por miembros netamente del ejército. En esta presente investigación vamos a tratar relacionado a los hechos de Barrios Altos, lugar donde se produjo actuación de este grupo paramilitar, la matanza de 15 ciudadanos. Siguiente. Bueno, ahora los hechos. Nos dice que la masacre de Barrios Altos se produjo el 3 de noviembre de 1991 en Barrios Altos, en un lugar donde se producía una reunión bailable denominada una apoyada para recaudar fondos y realizar ciertas reparaciones en dicho edificio. Lugar donde se habría incursionado 6 miembros del ejército peruano, en menos de 2 minutos realizar ciertas estrategias militares, aniquilar a 15 personas, donde fallecieron 15 personas, incluido un niño de 8 años, además quedando gravemente herido 4 personas. Respecto a este hecho, el Congreso peruano promulgó una ley de amnistía, la cual exoneraba de responsabilidad a los militares, policías, civiles y otras que habrían participado en eventos de esta naturaleza entre 1980 y 1995. Violaciones a los derechos humanos o participación en otras violaciones, que no se realizaron investigaciones ni se sancionaron a los responsables. Asimismo, indica que designaron la comisión sanatorial, que no concluyó su investigación debido a que el 5 de abril el gobierno de Fujimori instauró el gobierno de emergencia como consecuencia del golpe de Estado efectuado, disolviendo el Congreso, y el Congreso Constituyente Democrático elegido en noviembre del 92 no reanudó ningún tipo de investigación respecto a estos hechos. Sin embargo, el Congreso peruano emite otra nueva ley, el 26479, que exoneraba de responsabilidad a los participantes en la masacre de Barrios Altos en Lima. En este escenario nos dice que la juez Antonia Sakikuray, el 16 de junio de 1995, decidió que el artículo primero de la ley 26479, que exoneraba de responsabilidad a los participantes en esta masacre, establecía que no podía ser aplicado en ningún proceso judicial a su cargo penal, toda vez que no era constitucional y tenía incluso había obligaciones internacionales que la Convención Americana imponía al Perú. Sin embargo, la Fiscalía de la Nación, dirigida por Blanca Denelia Colán, habría afirmado que la decisión de la juez Sakikuray
constituiría un error que se cerrara el caso de Barrios Altos, que la ley de amnistía tenía un estatus de ley constitucional y que los fiscales y jueces deberían obedecer en caso de incumplir, procesados por prevaricato. El Congreso peruano también aprobó una segunda ley de amnistía, la ley número 26492, que estaba dirigida a interferir con las actuaciones judiciales del caso Barrios Altos. Seguidamente le cedo a mi compañera Milagros para que continúe con la exposición. Gracias. Listo, gracias compañero. Continuando con la exposición, voy a hablarles sobre los derechos vulnerados de la Convención Americana, ¿no? Acá nos menciona artículos, por ejemplo tenemos el artículo 1 en la cual se vulneró la obligación de respetar los derechos. El artículo 13 también donde nos habla sobre la libertad de pensamiento y expresión. El artículo 2 donde, donde nos dice, ¿no?, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. El artículo 25, que es la protección judicial, así consecutivamente el artículo 4 también. Un compañero creo que tiene su audio prendido, disculpen. Justo tu audio, por favor. Ya, listo, gracias. El artículo 4, como les decía, ¿no?, el que es el derecho a la vida. El artículo 5, el derecho a la integridad personal. Y por último, el artículo 8, que son las garantías judiciales, ¿no? Estos vendrían a ser los artículos que habrían sido vulnerados en este caso, ¿no? Siguiente compañera, por favor. Bien, ahora, hablando de los procedimientos, acá tenemos dos procedimientos que se ha llevado a cabo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, ¿no? En la primera, pues, nos habla que uno de los procedimientos fue la fecha de presentación de la petición, que se llevó a cabo el 28 de agosto de 1995. También la fecha de informe de admisibilidad y fondo, que se llevó a cabo el 7 de marzo del año 2000, ¿no? En el segundo punto, nos menciona que la fecha de remisión del caso de la Corte del IDH se llevó a cabo el 8 de junio del año 2000. También el petitorio de la CIDH, ¿no?, nos menciona que se presentó la demanda, en este caso, como el objeto de que la Corte IDH decidiera si el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 8, 13 y 25, ¿no?, de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 y artículo 2 de la misma, ¿no? Y también menciona que la fecha de audiencia ante la Corte IDH se llevó a cabo el 14 de marzo del año 2001. Siguiente compañera, por favor. Bien. En este caso es sobre el análisis de fondo, ¿no? Acá hemos mencionado dos puntos, ¿no? Tanto la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención y el segundo punto, que vendría a ser el derecho a la verdad y garantías judiciales en el Estado de Derecho. Ahora, para explicarles el primer punto, ¿no? En este caso de incompatibilidad de leyes de amnistía con la Convención, nos menciona que la Corte, conforme a lo que sería alegado por la Comisión y no se había controvertido por el Estado, consideraba que las leyes de amnistía adoptadas por el Perú habrían impedido que los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes en el presente caso fueran oídas por un juez, ¿no? Entonces, menciona que conforme a lo señalado con el artículo 8.1 de la Convención, se habría vulnerado el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención, ¿no? Entonces, acá también recalcan que se habría impedido la investigación, la persecución, la captura, el enjuiciamiento y sanción de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos. Ahora, en el segundo punto, en la cual se menciona el derecho a la verdad y garantías judiciales en el Estado de Derecho, bueno, ¿no? Acá se recalca que vendría a ser incuestionable
porque se impidió a las víctimas sobrevivientes, a sus familiares y a los familiares de las víctimas que habrían fallecido en ese caso, que se conozca la verdad, ¿no?, acerca de los hechos que habrían ocurrido en Barrios Altos. Entonces, pese a lo que habría sucedido anteriormente, en las circunstancias del caso, el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos que se habrían vulnerado y las responsabilidades correspondientes, ¿no? Eso es lo que básicamente se podría analizar sobre esos dos puntos que he mencionado. Ahora le paso o le cedo el paso a mi compañero. Eso sería todo, gracias. Milagros seguidos. Gracias, Milagro. Guido. Perdón, doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Continuando con el tema, bueno, ahora veremos sobre el tema de las reparaciones. Bien, dentro de ello la Corte decide declarar que las leyes de amnistía 24479 y la 26492 son incompatibles con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y en consecuencia carecen de efectos jurídicos.